Buenas tardes, ciudadanos presidentes, vicepresidentes, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Mario Benedetti decía que el olvido estaba lleno de memoria. A final de los años 90 se creció en el país la posibilidad de que se hiciera un cambio político en lo económico y en lo social. Y una de las cosas que más se señalaban y se criticaban era el tema de la corrupción y de otros vicios que hoy están minimizados frente a la gran tragedia que nosotros vivimos. Cicerón decía que el vicio y la corrupción eran una tragedia. Pero frente a lo que hoy ocurre aquí, en la vida republicana, lo que hoy ocurre aquí es peor aún que una tragedia. Hace un tiempo en este Parlamento propusimos hacer un debate sobre una de las cosas más oscuras, más tenebrosas que afectan la vida del ser humano. Hablamos del tema del narcotráfico, de sus consecuencias en la sociedad. Vimos cómo Colombia, por ejemplo, en el final de los tiempos, la lucha no era porque Tiro Fijo era marxista y Marulanda era trotskista, sino era por qué y cómo se repartían los territorios para la siembra y la distribución de droga de ese país que es el primer productor de droga del mundo, pero que hoy lamentablemente nuestro país ha caído lamentable y desafortunadamente en cosas altamente bochornosas, porque Venezuela hoy está catalogado por la ONU, no por la CIA ni por el imperialismo, sino por la ONU y por la DEA, que es un organismo que persigue el delito de la droga, como un país que desde los años 2007, 2010, 2013 hasta ahora, el tráfico por aquí ronda entre 300 y 400 toneladas de droga al año. Una parte importante de esa droga va a Estados Unidos vía Centroamérica y la otra es distribuida hacia Europa vía África. Es un problema grave en el que hoy nuestro país, incluso durante un año que estuvo total y absolutamente controlada la frontera, ha sido un año que hemos visto la cantidad de casos que han llegado pasando por la frontera hasta llegar a Maiquetía. En el caso que particularmente me voy a referir hoy, el 10 de noviembre ocurrió un hecho muy lamentable. Digo lamentable porque nadie puede desear que un familiar se involucre en una cosa de esta. Pero hay que salir a dar la cara y decirle la verdad al país. Sobre todo cuando se trata del jefe del Estado, que hasta hoy mantiene absoluto silencio de ese hecho lamentable que ocurrió, porque sobrinos de él, sobrinos de la primera dama, participaron en un hecho que hoy no es de presunciones, sino que está sancionado y culpabilizado por un tribunal de los Estados Unidos e investigado por tribunales de ese país. Hoy estamos frente a un hecho que nos avergüenza ante el mundo, pero que la Venezuela decente, que es la inmensa mayoría del país, y allí incluyo a quienes militamos en el campo de la oposición y también del gobierno, la inmensa mayoría, no queremos que cosas como esta ocurran en Venezuela. Vimos cómo se determinó en un tribunal que estos muchachos, Frankie Flores de Freitas y su primo hermano Francisco Flores, participaron con supuestos narcotraficantes y agentes encubiertos de la DEA en una operación que llevaría hasta los Estados Unidos 800 kilos de cocaína. Pero además se dice también en ese juicio en el que ellos participaron con la defensa de un empresario
venezolano, el señor Wilmer Ruperti, con nombre y apellido, sin ningún tipo de chantaje, porque llegó la hora de discutir las cosas, aportó 20 millones para la defensa de ese juicio, con lo cual quiere decir que ese señor que había recibido un contrato del Estado venezolano, del gobierno, de 138 millones de dólares de PDVSA, dijo que él tenía que darle tranquilidad al presidente y que por eso asumía esa defensa. Primera conclusión, tiene que ser llamado aquí el presidente de PDVSA para que explique esa situación. Pero además, lo más grave aún todavía, aunque todas las cosas son graves, que se haya utilizado el hangar presidencial reconocido, no solo por quienes fueron juzgados, sino por quienes participaron, tanto en Haití como en Honduras, en la transacción y en las operaciones para llevar esa droga a los Estados Unidos, de que el hangar presidencial, lo cual es mucho más grave aún todavía que el uso de pasaportes diplomáticos, eran para que estos señores lo controlaran para ese tipo de cosas. Pero además, en el juicio se dice, en Venezuela a nadie le venden una ametralladora UCI o armas de alto calibre. Y en el juicio también se habla de que compraron y adquirieron armas, ametralladoras UCI y armas de alto calibre aquí en Venezuela. ¿Quién las vendió? ¿Dónde las vende? Porque que yo sepa, aquí está permisado creo que hasta un 38, un revólver 38 o una pistola 9 milímetros para quienes hacen sus transacciones frente a la justicia, frente a los órganos jurisdiccionales que les corresponde dar eso. Pero todo eso ocurrió. Y todo eso ocurrió. Y desde esa fecha hasta hoy no hemos tenido una sola respuesta. No ha habido una posición ante el país del presidente de la República para decir lamentablemente ese hecho, porque nadie quiere verse involucrado en una cosa de esa y haber permitido, facilitado que se hiciera una investigación para que se determinaran responsabilidades. De tal manera que nosotros estamos frente a un hecho extremadamente grave que amerita que este Parlamento, y así lo propongo, apruebe un conjunto de consideraciones y que designe además una comisión mixta integrada, no solo por diputados de la mayoría, que es la unidad democrática, sino también de los factores que aquí son minoría y en las calles de este país, para que formen parte de toda la investigación que tiene que hacerse a fondo sobre esta materia. Pero al mismo tiempo, yo hago un llamado, señor general Vladimir Padrino López, usted es el jefe de la Fuerza Armada Nacional. Fue por el hangar presidencial que es custodiado por la Guardia de Honor, que custodia al presidente de la República, donde se dicen que unos narcotraficantes, valiéndose de la influencia del Estado y de ser sobrinos de la primera dama de la República, utilizaron eso para traficar con droga. Hemos visto en las últimas 2 horas como, por ejemplo, un niño con 5 llama a un muchacho, y yo no favorezco que nadie tenga que robar, ni siquiera para comer, con 2 guardias nacionales, con 2 ametralladoras y con la cara tapada como un delincuente peligroso. Y mientras tanto estas cosas no se investigan, porque además nosotros, y aquí lo hemos denunciado en esta Cámara, hemos dicho que a partir de la denuncia que trajo a Venezuela Walid Maclet, fuimos a la Fiscalía General de la República y no inventamos nada, sino que consignamos un conjunto de recaudos según los cuales habían altos jerarcas del gobierno participando en el delito del narcotráfico. Por allá apareció Wilmer Varela, alias El Jabón, en Mérida, muerto un narcotraficante con un carnet del Tribunal Supremo de Justicia. Nunca se investiga a nadie. Nunca se investigó, ni me ha llamado ningún organismo, aunque he ido a la Fiscalía General de la República
a llevar casos de actuación de crimen, porque es un acto criminal el manejo, el tráfico de drogas. Porque no es verdad que el gobierno tiene una política clara para combatir ese delito y además para prevenirlo. Hay cerca de 20.000 muchachos presos en Venezuela porque consumen droga, porque son consumidores y terminan convirtiéndose en delincuentes peligrosos en las cárceles. Solo hay 34 presos por el acto de tráfico de droga. Es decir, que no hay de verdad una política seria. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿será que entonces cuando sean denunciados generales con nombre y apellido, que no se venga aquí con el chantaje a decir como cuando denuncian a un corrupto que están denunciando a la patria? Hemos dado nombres y apellidos, hemos puesto nuestra cara y no se trata de la Fuerza Armada, sino de malandros que se meten dentro de las instituciones para delinquir. Así que hoy entonces nosotros le hacemos un llamado a la sociedad venezolana, porque este no es un debate solo para el Parlamento, es un debate para la familia. Como empezaba en mi intervención y así voy terminando, veamos lo que pasó en Colombia. En Colombia tuvimos a un narcotraficante, a uno de los más peligrosos narcotraficantes de todos los tiempos, Pablo Escobar Gaviria, que llegó hasta ser diputado. Pero fíjense lo que pasó en México, lo que ha pasado en México. Y gracias a ustedes también aquí está uno denunciado por mí, por narcotraficante. Y ese tema lo podemos discutir en las instancias jurisdiccionales. Y finalmente, además de hacer este llamado a la Fuerza Armada, quiero decir, porque el tema de fondo no es si tenían o no un pasaporte diplomático. Claro que siempre lo tuvieron, solo que cuando fueron capturados se entregaron porque tenían también pasaportes normales. Aquí los que no tenemos pasaporte diplomático, y creo que será en estos tiempos una vergüenza portarlo, somos a los que nos salen, que somos parlamentarios. Así que, más que diplomáticos y como tal actuaban cuando hicieron todo lo que hicieron. Y finalmente, compañeras y compañeros, el país adentro que aspira a un cambio, que quiere un cambio, tendría que esperar de nosotros, de este Parlamento en su conjunto, así como de la Fuerza Armada Nacional, de las instituciones, de las universidades, que hagamos un gran frente en Venezuela para luchar contra este flagelo, pero también para determinar y investigar a fondo, porque allá en ese juicio son muchas las personas que son mencionadas y que esta asamblea está obligada a investigarla, porque nosotros incluso tenemos que pedir copia de ese expediente para que la comisión que se designe o a la comisión que le corresponda investigar el caso pueda llegar al fondo de las cosas. Creo que ha llegado la hora de hablarle claro al país. Creo que ha llegado la hora de que Venezuela se vaya dando cuenta. Aquí se habla todos los días de juicios políticos. Y termino con esto, presidente. Y el mayor juicio político la semana pasada, a PDVSA, cuando vimos lo que ocurrió allí. Pero hoy estamos viendo lo que ocurre. Este también es un juicio político que no puede ser hecho solo dentro de las paredes de la Asamblea Nacional, sino en el país adentro. Y esos señores que aparecen allí mencionados, que utilizaron todos los recursos del Estado, que usaron aviones en el hangar presidencial, aviones oficiales, que tenían carros de 280 millones de dólares Ferrari, que utilizaron todo el poder. Mientras tanto, tenemos un pueblo muriendo de hambre. No solo merecen el castigo jurídico, sino la sanción moral de una sociedad que votó por nosotros ya hace un año para que aquí hubiese un cambio, y ese cambio que el país está pidiendo estamos obligados a empujarlo hacia adelante, porque ya ha llegado la hora de quitarle la careta a estos falsos criminales que usaron el poder
para enriquecerse y para convertirse en narcotraficantes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.